refiere al amor en los tiempos del cólera. Vamos a hacer una pequeña comparación ya con 100 años de soledad. 100 años de soledad partía del punto de vista de que todo era un reino imaginario que él había creado con verosimilitud, con una actitud de parte del lector cómplice que le daba la razón al escritor al decir: esta ciudad Macondo, este lugar Macondo, puede existir siempre que consideremos las normas sobre las cuales existe. Pero en este libro, El amor en los tiempos del cólera, que transcurre en la zona tropical de Colombia, lo que en realidad en esa época era una parte de Panamá todavía, que Panamá todavía no existía. Ahí ya viene José. Hola José, ¿qué tal? ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Hola Alberto. ¿Todo bien? José, gusto saludarte. Bien, y vos. Realmente. Entonces, en ese momento, nosotros podemos decir, es el lugar en el cual transcurre el amor en los tiempos del cólera, un lugar mucho más realista que 100 años de soledad, ¿verdad? Que Macondo. Un lugar que tenía todas las características de la realidad sociopolítica y económica de Colombia en aquella época, fin del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Como es el norte, es la zona que está entre Valledupar, que es la zona de la frontera con Venezuela en el norte de Colombia, las montañas y la zona, y luego una bajada hacia la costa del Mar Caribe, en esa, que es la zona de donde es originario el autor, ¿verdad? Ahí vivíamos un Caribe absolutamente tropical, ¿no? Entonces, la novela está teñida de todo lo que era la vida en el trópico en aquella época. Y una de las cosas más importantes era encontrar lo que está representado en 100 años de soledad. Una compañía de navegación, un sistema de correos, una manera de entender a la gente sobre la base de las costumbres de las visitas entre las casas, y una manera también de ser leales a la amistad a lo largo de los años. Con todo eso, se va formando una red de amores también, de tentaciones. Y lo que encontramos básicamente es que hubo un amor fundamental entre la señora Daza y un pretendiente que no se realizó y que tuvieron que esperar 50 años para poder realizarlo hasta que ella enviudó, ¿verdad? Ahora, el tipo de relación que ellos tuvieron era una relación amorosa muy fuerte, como es obvio, pero no es la única relación que hay acá. Hay otras también. Por ejemplo, Ausencia Santander. Permítame leer esto. Miren el estilo cuando la presenta. Ausencia Santander tenía casi 50 años y se le notaban, pero también tenía un instinto tan personal para el amor que no había teorías artesanales ni científicas capaces de entorpecerlo. Florencio Ariza, ya lo conocíamos a este señor, sabía por los itinerarios de los buques cuándo podía visitarla, y siempre iba sin anunciarse a la hora que quisiera del día o de la noche, y no hubo una sola vez en que ella no estuviera esperándolo. Esa frase, y no hubo una sola vez
en que ella no estuviera esperándolo es mucho más fuerte que si él escribiera, por ejemplo, no hubo una sola vez en que ella no lo esperara. Si yo digo no estuviera esperándolo, digo más que si digo no lo esperara, aunque el concepto es el mismo. Este es el estilo fundamental del amigo García Márquez en este libro. Cuando puede alargar la expresión para que por la vía de la largura, el largo que tiene la expresión, se informe más que cuando se acorta la expresión, él opta por una expresión más larga. ¿Cuál es la ventaja inmediata que tiene este estilo? Este estilo crea más tensión. No hubo una sola vez en que ella no estuviera esperándolo. Ahí hay un verbo, estar, y otro verbo, esperar. En la otra forma, que habíamos dicho, solo tendríamos un verbo en el condicional, en que ella no lo esperara. Entonces el castellano no es una lengua arbitraria. Está condicionada por normas que son propias del idioma y que el autor utiliza. Las frases más largas en español comparadas con las más cortas con la economía, tienen que ser usadas estas frases económicas en un sentido poético cuando se va a ganar usando poco. Pero cuando se necesita usar mucho para estirar la cuestión, hay que usar la frase larga. Para escribir una novela de tantas páginas hay que estirar y no economizar. Le abría la puerta como su madre la crió hasta los 7 años, desnuda por completo, pero con un lazo de organza en la cabeza. No lo dejaba dar un paso antes de quitarle la ropa, porque siempre pensó que era de mala suerte tener un hombre vestido dentro de la casa. Vamos a imaginarnos ahora este arrebato dentro del abordaje que hace de la mujer que es personaje acá y se llama Ausencia Santander. Para ella trae mala suerte tener un hombre vestido dentro de la casa, hay que desnudarlo. ¿De dónde viene eso? ¿Qué costumbre es esa? No es una costumbre. Eso de que va a traer mala suerte si no lo desnuda. Le va a traer mala suerte si no lo desnuda, pero si es que tiene ganas de desnudarlo. Es decir, quería tener con ella, él quería tener con ella lo que ella quería tener con él, es decir, relaciones sexuales. Esto fue causa de discordia constante con el capitán Rosendo de la Rosa, porque él tenía la superstición de que fumar desnudo era de mal agüero y a veces prefería demorar el amor que apagar su infalible cigarro cubano. En cambio, Florentino Ariza era muy dado a los encantos de la desnudez y ella le quitaba la ropa con un deleite cierto, tan pronto como cerraba la puerta, sin darle tiempo siquiera de saludarla, ni de quitarse el sombrero ni los lentes, besándolo y dejándose besar con besos desgranados y soltándole los botones de abajo hacia arriba, primero los de la bragueta uno por uno después de cada beso, luego la hebilla del cinturón y por último el chaleco y la camisa, hasta dejarlo como un pescado vivo abierto en canal.
Después lo sentaba en la sala y le quitaba las botas, le tiraba de los pantalones por los perniles para quitárselos al mismo tiempo que los calzoncillos largos hasta los tobillos, y por último le desabrochaba las ligas elásticas de las pantorrillas y le quitaba las medias. Florentino Arizo dejaba entonces de besarla y de dejarse besar para hacer lo único que le correspondía en aquella ceremonia puntual. Soltaba el reloj de Leontina. Leontina es una cadena de reloj, el ojal del chaleco. Llevaba una cadena de relojes, una Leontina, y se quitaba los lentes y metía ambas cosas en las botas para estar seguro de no olvidarlas. Siempre tomó esa precaución, siempre sin falta, cuando se desnudaba en casa ajena. No, esta es una manera de dar a entender que no era la única casa en la cual se desnudaba, en forma indirecta. No bien acababa de hacerlo cuando ella lo asaltaba sin darle tiempo de nada, ya fuera en el mismo sofá donde acababa de desnudarlo y solo de vez en cuando en la cama. Se le metía debajo y se apoderaba de todo él para toda ella. Miren la estructura de la frase. Se apoderaba de todo él para toda ella, encerrada dentro de sí misma, tanteando con los ojos cerrados en su absoluta oscuridad interior, avanzando por aquí, retrocediendo, corrigiendo su rumbo invisible, intentando otra vía más intensa, otra forma de andar sin naufragar en la marisma de musílabo que fluía de su vientre, preguntándose y contestándose a sí misma dónde estaba ese algo en las tinieblas que solo ella conocía y ansiaba solo para ella, hasta que sucumbía sin esperar a nadie, se desbarrancaba sola en su abismo, con una explosión jubilosa de victoria total que hacía temblar el mundo. Claro, estaba buscando el pene. Fernando Ariza quedaba exhausto, incompleto, flotando en el charco de sudores de ambos, pero con la impresión de no ser más que un instrumento de gozo. Decía: me tratas como si fuera uno más. Ella soltaba la risa de hembra libre y decía: al contrario, como si fueras uno menos. Pues él quedaba con la impresión de que todo se lo llevaba a ella con una voracidad mezquina, y se le revolvía el orgullo y salía de la casa con la determinación de no volver. Es decir, era una experiencia frustrante para él, porque ella, en su calentura genial, de todo lo que quería para ella, ni pensaba en él, estaba con los ojos cerrados buscando el pene. Y además, eso estaba en una situación, esa situación de ellos estaba en una, diríamos, en una situación de que termina la reunión esa amorosa y algo tiene que quedar, pues generalmente. Para él no quedaba nada, él ya se iba y no quería ni siquiera volver. Entonces se le presenta esta forma de amar como una frustración. Habíamos visto una forma de amar como una gran satisfacción plena de ambos, y esta es una frustración. No sexual la frustración, sino post-sexual, después del sexo. ¿Verdad? ¿Esto no sería también una especie de desahogo de Florentino Ariza, de buscar amantes, porque él estaba enamorado de Fermina Daza? Claro. No le correspondía a Fermina Daza, entonces él buscaba
desahogarse en las amantes, ¿verdad? En muchas amantes que él tuvo. Buscaba más, buscaba en otra parte lo que no encontraba ahí cerca. Así mismo, era como un escape para él. Claro. Ese desamor que tenía ella para por ejemplo, era un escape que a él no le terminaba de convencer. Porque la realidad es que ella gozaba inmensamente y él, para él era un polvacho más. Y más la angustia después de consumado el acto. Claro, él no quería volver ya a la casa de ella. Sí. O sea, Era frustrante. Su mente estaba enfermina Daza. Exacto. Y esta es la clave de la novela. Sí. Ese amor era absoluto. Él pensaba en ella todo el tiempo, en los últimos 50 años. Ahora es muy interesante García Márquez, cómo él va describiendo a los personajes, porque hay muchos personajes que él los pinta, vamos a decir, a cuerpo entero, con todos sus virtudes y defectos, pero son personajes, la gran mayoría pintorescos, personajes muy pintorescos, y donde también abunda mucho las supersticiones, las leyendas, en fin, es una narrativa muy enriquecedora de las costumbres de un pueblo, ¿verdad? Como en este caso, ese pueblo en la zona del Caribe, era donde se desarrolla la novela. Esta es una novela que tiene todo lo que le hace falta a muchas novelas. Sí. Tiene todas las supersticiones del lugar. Así mismo. Y de todas. Cómo él va narrando, ¿verdad? Como siendo un personaje prácticamente omnisciente, cómo va narrando todo, ¿verdad? Todo el entorno. Por ejemplo, el ambiente. Es mala suerte que un hombre no esté desnudo en su pieza. En la pieza de ella. Eso es una superstición del lugar. Del lugar, exactamente. Es como decir que en el Paraguay trae mala suerte pasar debajo de una escalera. Sí. ¿Verdad? ¿Ustedes conocen alguna novela paraguaya donde un personaje hable de que trae mala suerte pasar debajo de una escalera? Yo no conozco. O cruzarse con un gato, o cruzarse con un gato negro. O cruzarse con un gato negro. O cruzarse con un gato negro. Las dos pueden ser. Yo ninguna de las dos encontré en ninguna novela paraguaya. Y son dos supersticiones comunes en el Paraguay. Eso de no pasar debajo de la escalera, no cruzar con un gato negro. Todo el mundo conoce esa superstición. A la hora de presentar a un personaje, el tipo no tiene superstición en el Paraguay. Vamos a tomar, por ejemplo, novelas que conocemos todos. La babosa. ¿Hay algún personaje que ustedes encuentran supersticiones en él? Supersticiones paraguayas, populares, me refiero. No. No hay. No hay. 100 años de soledad tiene igual que este libro un montón de supersticiones. Ahora, ¿hay alguna superstición? Veo que haya comentarios sobre prácticas de médicos naturistas, por ejemplo, que acá hay mucho, ¿verdad? Sí. No veo que tampoco haya. En Paraguay es muy fuerte esa tradición. Los médicos, los de Pojañaná. Pojañaná está lleno en Paraguay. Pero podría ser una creencia popular. Yo no en ninguna novela encuentro. Yo encuentro que los personajes paraguayos no son fieles a las supersticiones del Paraguay. Es una cosa que le falta. Falta, es un faltante. Creo que Casaccia en sus cuentos enfoca aspectos de supersticiones.
No, yo hablo, en los cuentos está lleno de pomperos y todo lo demás. Yo hablo novelas, personajes. Novelas, claro, claro. No. Personajes de novela. Sí. En los cuentos seguro que hay cualquier cantidad. Está llena de pomberos la cuentística paraguaya. Pero novela no. Roabastos, por ejemplo, en su narrativa, él emplea mucho, por ejemplo, el tema también de los ritos de un pueblo, las leyendas, cómo va recreando. Supersticiones, no, supersticiones no. Él va recreando otras. Están todas. Las tradiciones, las tradiciones. Casi todos los escritores, pero las supersticiones no. Bueno, García Márquez en ese sentido es rico en eso, el tema de las supersticiones. García Márquez es rico. Es rico en esta novela y en otras novelas. Así. Mario Vargas Llosa es rico. Fuentes es rico. Todos los escritores latinoamericanos son ricos en las supersticiones de su gente. En Paraguay no, en las novelas. En Paraguay los personajes no tienen supersticiones. No le encontramos ninguna. No. En la Argentina está lleno. Y es como algo que falta porque culturalmente pues, es muy fuerte. Exacto. Cuando vos tenés algo que culturalmente tiene una fuerza notable y está ausente en la novela, es un faltante. Esta es una consecuencia de nuestro estudio, porque nosotros tenemos que aprender a referirnos a la literatura de nuestro país también. Reflejar un poco lo que es nuestro pueblo, nuestras tradiciones. Lo que se puede llamar la idiosincrasia literaria. Y aparte que yo recuerdo, por ejemplo, que algo muy común en el campo era, sí, según me cuenta gente que andaba por ahí, que los trabajadores después de la jornada no tenían ni radio ni nada, entonces se reunían así en un corrillo y ya casea, pues. O sea, es contarse casos. Contaban historias. Sí, le daban un toque guaraní, decir ya casea. Y ahí entraban todo el tema de la... Ahí entraban todo el tema supersticioso, de fábula y todo lo demás. ¿Sí? Bueno, pero eso es propio del Paraguay, eso es propio de la época además. Había reuniones donde se contaban casos. Ya casea quiere decir vamos a contar historias. Vamos a contar historias. Pero en la novela paraguaya no veo... No. La novela no es un caso, ¿verdad? La novela es una obra. Yo no encuentro personajes. Pero digo metidos dentro de la novela. No. Ese estilo así de fabuloso de no, yo encuentro en las novelas paraguayas en general una manera tradicional ya en la literatura paraguaya de ignorar las supersticiones paraguayas. Ignorar. Por ejemplo, Roabastos no ignora la religión, al contrario, él hace un elogio muy grande del carácter religioso de algunos personajes. ¿Ustedes recuerdan? Él elogia notablemente el carácter religioso. Bastante. Para Casaxia, el carácter religioso en el Paraguay no existe ni existió nunca. Nunca hubo religión en el Paraguay, en un país de ateos perdidos y mentirosos. El cura no era cura, la otra que era
agencia de información era una chismosa, vulgar y silvestre, el escritor no era capaz de escribir una página, todo el mundo estaba frustrado ahí, en La Babosa, y en sus otros cuentos y novelas también. Yo veo que esa es la característica de la novela en el Paraguay, más que los cuentos. Es que los personajes no están siendo tomados como representantes de las supersticiones paraguayas. Y eso falta, es un faltante que uno siente. Por ejemplo, si yo voy a hacer un relato como cuenta José, de que termina el trabajo en la época antes de la radio y se reúnen los trabajadores y dicen, bueno, ya casi tú lo mitad, ¿verdad? No hay tal cosa. Si falta eso, hay un gran faltante en la novela. Sí. Hay un gran faltante. Y estoy seguro que está faltando. Aparece. Aparte que yo creo que sería también una forma de honrar una imaginación que es precursora, ¿verdad? De lo que después sería la expresión escrita, ¿verdad? Pienso que sí. Es una manera de honrar a la imaginación popular. Sí. Tenés mucha razón. Pero no están. No encuentro yo. Me resulta muy difícil encontrar y tal vez exista, pero yo no lo he encontrado. Ahora volviendo un poquito a la novela El amor en los tiempos del cólera. Sí. ¿Cómo logra atrapar la atención García Márquez con respecto a sus personajes? Tomando como ejemplo el personaje de Florentino Ariza. Florentino Ariza, que esperó 51 años. Sí, para poder ganar ese amor. El que ama. Para poder ganar ese amor. Por ejemplo, esas aristas que tienen sus personajes que encontramos en esta novela, ¿verdad? Es como uno se queda como atrapado, ¿verdad? Querer saber un poco más, hurgar en la historia del personaje que nos presenta. Pero acá hay algo interesante, acá hay algo muy interesante en ese detalle de los 50 años. En los 50 años que él esperó tener la ocasión de poder decirle a esa mujer lo mucho que la quería, ahí hay algo que hay que tomar en cuenta. Sucedieron 50 años de historia que también están en la novela. Es una especie de pretexto para poner esos 50 años de historia en la novela. ¿Qué pasó entre esos personajes? Historia, no de la historia que cuentan los historiadores, que, como dice un crítico que se llama Arthur Hildner, de Estados Unidos, la historia mató a los novelistas paraguayos antes de comenzarles. La historia le mató a la pluma del novelista antes de comenzar. Porque si yo me voy a enterar de lo que dice la historia, yo leo el libro de un historiador, no de un novelista. Yo leo la obra de un historiador, no de un novelista. Y como los tipos pretenden ser fieles a la historia, y la historia es una mentira contada por los historiadores, Paraguay es un país que en realidad casi no tiene lectores fuera del Paraguay. Las novelas, yo me refiero siempre a las novelas. Este es un país de muy buenos poetas, como a mí me dijo en una ocasión Vargas Llosa. Estábamos en la Feria del Libro en Buenos Aires y me dice, Paraguay, me dice, país de poetas. Sí, le dije, es un país de poetas. Con lo cual le di la razón a un novelista que se encargue usted si quiere. ¿Verdad? Para él había un gran novelista que era Babosa, la novela La Babosa. Una gran novela. Y nada más. Y
Y yo estoy pensando que esos 50 años de Arisa que vos decís, que él tuvo que esperar para decirle te quiero a su amor, son 50 años de historia ficticia que aparece en esta novela. Esto que yo estoy contando es parte de una historia ficticia. Los amores, y es parte de una parte muy considerable que son los amores de Florentina Arisa para saciarse sexualmente de lo que no podía saciarse, quería saciarse, que era la mujer con la cual él quería tener relación. ¿Verdad? Una paciencia impresionante. Aparte que, bueno, él siempre la estuvo esperando, ¿verdad? Significa que la gente no quiere pensar cuando lee esta novela. No hay un solo personaje argel. Todos son simpáticos. No hay un solo argel. Todos tienen un grado mayor o menor de simpatía. Todos tienen esa cualidad de ser simpáticos. Pintorescos. El lugar donde ellos están, ese pedazo de trópico, no tiene nada de argel, es totalmente simpático. Entonces hay una forma que se convierte en ritual, es el rito de la amistad cuando no hay amistad, un buen conocimiento del prójimo, y si falta ese conocimiento del prójimo, una buena disposición hacia el prójimo. Esa es la estructura de la novela. Más lo que habíamos visto, la forma de utilizar la prosa que tiene él. En él la cuestión es estirar para convencer, alargar para reforzar. Este personaje es simpático, vamos a hacerlo más simpático todavía. Este lugar es simpático, vamos a hacerlo más simpático todavía. Este personaje no es simpático, vamos a enterrarlo ya mismo. Entonces crea una novela de una gran simpatía. La simpatía produce en el lector un deseo de afinidad. Él se siente afín, claramente afín, con lo que está leyendo. Si tuviera que leer algo negativo de un personaje, por ejemplo, La babosa, ponemos una obra que conocemos. La babosa no tiene un solo personaje simpático, ni puede tenerlo. No tiene una ciudad simpática, ni puede tenerlo. Tiene un país antipático de arriba a abajo, contado por su historia, contado por sus ciudadanos. Es decir, es una novela en contra de la sociedad paraguaya. Esta es una novela a favor de la sociedad tropical de Colombia en la frontera de Panamá. En otra época, en la época de 1900. Tengo una pregunta, Jacobo. Con mucho gusto, querido José. ¿En qué estilo, ya sea de novela o de relato, es que se incorpora esa polaridad, héroe, antihéroe, de que tiene que surgir una personalidad contraria? Eso yo veo mucho que se usa en cine, ¿verdad? Una personalidad fuerte contra otra fuerte para crear esa tensión y eso como que es como una forma de atrapar al que está viendo, o sea, un estilo de contar, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y eso en qué clase de novela se da? Bueno, ¿no es un imperativo eso de los relatos? Es una buenísima pregunta. Yo quiero recordarles a ustedes lo siguiente. Para que exista un antihéroe tenemos que tener un héroe al lado.
Si no tenemos un héroe, el antihéroe está solo. ¿Contra quién está? Contra un héroe que no existe. Cuando yo digo, este personaje es un antihéroe, puedo decir una gran verdad. Esa verdad exige que yo presente al héroe que él niega. Entonces, ahí aparece el antihéroe como personaje, que realiza todo lo que no es heroico. Pero primero está el héroe. Yo les voy a citar algo antiguo para que vean que esto viene del siglo XIX, por lo menos, que es el gran siglo de la novela de la cual venimos todos. En la novela Papá Goriot de Balzac hay un hombre mayor ya, que tiene 2 hijas casaderas. Él no tiene una buena posición económica, pero tampoco le falta algo, ¿verdad? Está bien, pero hasta ahí nomás. Y él quiere ver que sus hijas se casen bien. Como padre es un perfecto héroe. Él está dispuesto a cualquier cosa con tal de ver a sus hijas bien casadas. Su patria son sus hijas, su causa son sus hijas. Entonces, en un momento determinado, él vende lo poco que tiene y le da el dinero a las hijas para que se casen con 2 nobles arruinados que ellas eligieron para casarse a condición de que le pongan dote. Entonces le da la dote a las 2 hijas. Las 2 hijas se casan con estos 2 nobles arruinados que no valen nada. Y que lo que quieren es la plata del viejito. Como consecuencia de eso, el señor Goriot, Papá Goriot, no puede mantener más su casa y se va a vivir a una pensión. Una pensión donde viven personajes de todo tipo, como sucede en ciertas pensiones, sobre todo literarias. Y él lleva una vida muy retirada, porque no tiene dinero para otra cosa que no sea pagar la pensión, ¿verdad? Y va envejeciendo sin plata, pero viendo cómo sus hijas usan la plata que él les dio para comprarse 2 maridos y vivir bien. Así llega al día de su muerte y muere. Es un perfecto antihéroe siendo héroe. Él es heroico a su manera, pero es un antihéroe. Es un antihéroe, pero es heroico a su manera. De ahí vienen los antihéroes. No es un tipo que hace todo lo contrario de un héroe sin pensar qué es lo que hace un héroe. Un héroe dice, bueno, no me quedo sin una casa. Ayudo a mis hijas hasta donde puedo y el resto pues no lo puedo hacer, pero yo no me voy a vivir en una pensión por culpa de mis hijas. Ahí nace el personaje llamado antihéroe. En el caso, por ejemplo, de esta novela, El amor en los tiempos del cólera, por ejemplo, el padre de Fermina Daza, Lorenzo Daza, él, por ejemplo, se niega a que su hija se case con un pobre, como era Florentino Ariza. Claro, él a él busca que fuera por dinero, porque no tiene dinero. Busca que se case con el médico jubilado Urbino. Sí, que con el que se casa, ¿verdad? Que no le quite. Se casa, nada. En este caso, por ejemplo, él no sería el antihéroe en esta novela. Lorenzo Daza. No es ni héroe ni antihéroe. La conducta que él tiene es la conducta típica de un padre en esta sociedad que hace valer su concepto bastante discutible de qué es bueno para su hija y qué no es bueno para su hija. Le importa un pepino que decida a su hija con quién se va a casar. Si está enamorada o no. No le interesa el amor, lo que quiere es que se case con un tipo de plata.
Es muy parecido a lo que sucede en el Paraguay, ¿verdad? El Paraguay es famoso porque incluso se trata de un caso casi abierto de prostitución de las madres que ofrecen a sus hijas en venta ya para que se casen con alguien, ¿verdad? De plata, de plata. Y la preparan para eso. Y eso no se da solo en el Paraguay, se da en muchos países. Y en Colombia también se da. Y quien hace eso no es un antihéroe, ni mucho menos héroe. Es un acomodado de la suerte, generalmente. Alguien que se acomoda con la suerte y quiere que sus hijas estén también acomodadas con la suerte que le tocó a la madre. En el caso de Papá Goriot, el padre sería un antihéroe. Un antihéroe. Sí, porque él hace todo lo que no hace el héroe. Yo llegué a leer el Papá Goriot y no me acuerdo haber terminado, no me enganché mucho con la novela. Y me acuerdo también que me daba una impresión muy decadente de esa sociedad parisina, como describe. Y es así como vos decís, es una sociedad que nació decadente, es la sociedad burguesa. La decadencia en Francia no es aristocrática, es burguesa. Los nobles no eran decadentes, los burgueses eran decadentes. Es una clase decadente, cuyo único valor es el dinero. Todo le tenían prohibido ahí, todo, menos el dinero. Entonces, no quería que sus hijas se casen, no podían casar con gente adinerada, tenía que buscar nobles arruinados. Y un noble arruinado es la mitad de un noble, ¿verdad? Entonces él se sentía contento de que sus hijas por fin se pudieron casar como ellos querían. Y él es decadente total en ese sentido. Usaste muy bien la palabra, es totalmente decadente, es un antihéroe. Un héroe dice, bueno, yo las quiero mucho a ustedes, chicas, y voy a ayudar a casarlas, pero yo no me voy a quedar en la calle por ayudar a casarlas a ustedes. En el caso, me da la impresión de que en la literatura norteamericana el antihéroe también es alguien que desafía al sistema, ¿verdad? En Estados Unidos el antihéroe está más vinculado con el sistema, es decir, es el que va contra el sistema. Bueno, Goriot va contra el sistema. Nadie vende sus casas para quedarse en una pensión para que sus hijas se puedan casar. Es una novela muy decadente, como vos decís, muy decadente. Pinta de cuerpo entero la decadencia francesa. Decadente y deprimente, ¿verdad? Porque te da esos personajes son profundamente deprimente. Profundamente deprimente. Así como las obras también de Dostoyevsky, por ejemplo. O de Kazakhstan. Son profundamente deprimentes. Son sociedades que no tienen salida. Ese es un avión, ¿eh? Es un avión que está pasando. Usted está en una zona donde pasan muchos aviones, ¿eh? Sí, estoy en Mariano Roca Alonso
no lejos de Luque, Sí, está en la zona. la zona. Tengo entendido que Vargas Llosa estuvo en 2 ocasiones acá en Asunción, Rubén. Puede ser, Bueno, yo creo que fue una. Una primera vez estuvo en la década de los 60, Sí, esa es la vez que yo conozco que vino. después otra vez cuando fue creo que la municipalidad de Asunción, cuando estaba Martín Burr, creo que lo trajo. No me acuerdo. Yo estaba en la municipalidad cuando estaba Martín y no recuerdo. En la década de los 90, creo. Sí, finales de los 90 vino. ¿Qué puede ser? Estuvo por acá. Sí. Estuvo por acá. En el caso, por ejemplo, de Vargas Llosa, también sus novelas, hay algunas cuestiones que van contra el sistema mismo, ¿eh? Muchísimo. Sí, sí. Esta, por ejemplo, esta novela La ciudad y los perros, por ejemplo. Para comenzar, la primera novela. Sí. La novela que revela un poco cómo era el sistema militar autoritario. Una escuela, cuartel, un colegio militar. Así mismo. Con la corrupción que existiera dentro de esa Pero institución. claro, desde luego que sí. Sí. Con mucha soltura pinta eso. Esa novela, sí. Sí. Así lo veo yo. Creo que fue su primera novela, La ciudad y los perros. Sí. La primera novela. Es la primera obra que... Ahora, esta novela... Ahora vamos a seguir viendo un aspecto de este libro que quiero que ustedes tomen en cuenta, que es sumamente particular. Ya hemos visto cómo él va pintando el lugar, ¿no? Bueno, es una referencia a la historia. Yo no escucho. Ahora pasó. Con ocasión de las festividades del nuevo siglo, del siglo XX, ¿verdad? Hubo un novedoso programa de actos públicos, el más memorable de los cuales fue el primer viaje en globo, fruto de la iniciativa inagotable del doctor Juvenal Urbino. Media ciudad se concentró en la playa del Arsenal para admirar la elevación del enorme balón de tafetán con los colores de la bandera que llevó el primer correo aéreo a San Juan de la Ciénaga, unas 30 leguas al nordeste en línea recta. El doctor Juvenal Urbino y su esposa, que habían conocido la emoción del vuelo en la Exposición Universal de París, fueron los primeros en subir a la barquilla de mimbre con el ingeniero de vuelo y 6 invitados notables. Llevaban una carta del gobernador provincial para las autoridades municipales de San Juan de la Ciénaga, en la cual se establecía para la historia que aquel era el primer correo transportado por los aires. Un cronista del diario del Comercio le preguntó al doctor Juvenal Urbino cuáles serían sus últimas palabras si pereciera en la aventura. Y él no se demoró para pensar la respuesta que había de merecerle tantas injurias. En mi opinión, dijo, el siglo XIX cambia para todo el mundo, menos para nosotros. Perdido entre la cándida muchedumbre que cantaba el himno nacional mientras el globo ganaba altura, Florentino Ariza se sintió de acuerdo con alguien a quien le oyó comentar en el tumulto que aquella no era una aventura propia de una mujer y menos a la edad de Fermina Daza, pero no fue peligrosa después de todo.
o al menos no tan peligrosa, como depresiva. El globo llegó sin contratiempos a su destino, después de un viaje apacible por un cielo de un azul inverosímil. Miren el adjetivo que usa para describir el color azul del cielo. Inverosímil. Increíble. No parece verdadero. Volaron bien, muy bajo, con viento plácido y favorable. Primero por las estribaciones de las crestas nevadas y luego sobre el vasto piélago de la Ciénaga Grande. Desde el cielo, como las veía Dios, vieron las ruinas de la muy antigua y heroica ciudad Cartagena de Indias, la más bella del mundo, abandonada de sus pobladores por el pánico del cólera, después de haber resistido a toda clase de asedios de ingleses y tropelías de bucaneros durante 3 siglos. Vieron las murallas intactas, las malezas de las calles, las fortificaciones devoradas por las trinitarias, los palacios de mármoles y altares de oro con sus virreyes de peste dentro de las armaduras. Bueno, ustedes ven lo que es un viaje en globo y qué ellos ven desde el globo. Es un cambio de perspectiva notable. Imaginarse una geografía como la que pinta él desde un globo y con los personajes que conocemos ya, que no tienen en realidad mucho de aventureros en un sentido físico, como tripular un globo, una de esas cosas, ¿no? Y encuentran puntos de la geografía colombiana con datos de su historia que tienen la forma de aparecer gracias a un viaje en globo. ¿Cómo nos enteramos que Cartagena de Indias fue asediada durante 3 siglos por piratas y bucaneros ingleses? Porque hay un viaje en globo que dice que están pasando por esa ciudad que fue asediada y que ahora fue desertada por todo el mundo, abandonada por culpa del cólera. Y desde arriba se puede ver bien eso. Entonces, es un pretexto del escritor, un viaje en globo, para pintar y pintar también la historia. Un poco de geografía, un poco de historia, con un poco de imaginación, que es un globo. Y una prosa maravillosa, porque el cielo es de un azul inverosímil. Nunca yo encontré un escritor que definiera el azul del cielo como un color inverosímil. Inverosímil quiere decir que no parece verdadero. ¿Ustedes creen que un color azul del cielo puede no parecer verdadero? Solo en una circunstancia verdaderamente excepcional como esta, que lo ve desde un globo, etc. Y está muy abierto, quizá. Una tonalidad puede ser. Pero da la oportunidad al prosista para que irrumpa y lo manda al novelista a la mierda. Se cae un prosista que dice un azul inverosímil. Eso no es propio de un novelista, es propio de un prosista. Alguien que cultiva la prosa como un arte por sí mismo. Hay una gran diferencia entre cultivar la prosa como un arte y cultivar la novela simplemente, que puede ser un arte muy aligerado. En la mayoría de los casos resulta que un novelista es un artista que es muy ligero en materia de prosa. Trata de ser rápido, él trata de ser lento. Este libro, El amor en los tiempos del cólera, si me permiten ustedes, voy a hacer una pequeña revisión acá. Tiene 408 páginas, bastante gruesas, como estas. Es muy larga la novela. Y no está dividida sino en capítulos que son
normales para una novela, comienza diciendo, permítanme, era inevitable el olor de las almendras, no dice capítulo 1 ni capítulo 1, 2, comienza y sigue sin separar nunca, salvo cuando termina un capítulo comienza con otro así, pero no dice capítulo 2, ni capítulo 3, ni capítulo 4. Sobre el punto, ¿eh? sobre el punto, solamente por dejar en blanco, deja en blanco 2 o 3 líneas. Sobre este tema del pasaje que él enfoca en su narrativa para una profunda sensación unitaria. Para describir un paisaje, por ejemplo, como en este caso el viaje en globo, por ejemplo, sí. Que ellos hacen. No, lo que yo veo también en García Márquez es que hay un permanente en su narrativa, hay un permanente, ¿cómo le llaman en la juerga cinematográfica? Un flashback. Y volver para atrás, claro. Volver para atrás, adelante, o creo que se le llama analexis también. Regresar. O analexis. Es un retorno, volver. Ir para atrás. Sí. O analexis. Es un instante que se mira para atrás. Bueno, utiliza mucho él eso en su novela. Volver para atrás, para adelante. ¿Sí? Viene del cine eso. Del cine. Él va para atrás, va para adelante, haciendo evocaciones, recuerdos. La novela no tiene como propio. La novela puede ir adelante o atrás, en una página puede contar lo de este año, en lo siguiente lo de hace 20 años, no tiene problema. Ahora, la película sigue un orden cronológico, sigue una acción parecida al teatro, ¿verdad? Sucede tal cosa hoy, mañana tal cosa, pasado tal cosa. No, la novela no. Todo ya sucedió, todo sucedió. Una consulta, Jacobo. Te escucho atentamente. ¿Puedes extenderte un poco más sobre la diferencia que hay entre el arte de la prosa y el escribir novela, simplemente? Y la novela, sí. El arte de la prosa procede de la poesía. Se trata de aplicar a la prosa el ritmo que tiene la poesía, algo parecido al ritmo de la poesía y algo parecido al uso de la retórica que hace la poesía y algo parecido al uso que del idioma como historia hace la poesía. Esa es la prosa. Entonces, un gran prosista, como Gabriel García Márquez, es un poeta de la novela. Hace poesía acá. Ahora, una novela puede ser poética o puede no ser poética. Puede ser, una novela incluso puede no ser una obra de arte y puede ser entretenida. Toma una novela policial mala. Hay miles de novelas policiales que no valen nada. Y tómela, y no es una obra de arte, y es una novela, y sí, entretiene un rato y nada más. No está ni el idioma, no está ni los personajes, nada, entretiene un rato. Hay novelas que no son importantes en cuanto a su llamaría yo, al interés que pone el autor en ellas. No tiene nada de importante, no tiene nada. Ahí sería, ¿qué tiene la prosa que le copia a la poesía? Decía que es ritmo, ¿y después qué más? Es el ritmo, el uso de la retórica, el uso de la gramática castellana, el apego total a las expresiones idiomáticas españolas. Eso no existe en muchísimos novelistas. No existe en un buen novelista y no importa. ¿Y qué sería el uso de la retórica ahí? Esto. Retórica es el arte de convencer, de captar
tu benevolencia como lector. Yo me dirijo a vos como lector y trato de captar tu buena voluntad hacia lo que yo estoy diciendo. Viene del tribunal, viene de la retórica de los abogados. Un abogado habla y trata de convencerle al juez, de captar su benevolencia para defender a su cliente. Vamos a ver. ¿Qué hace el novelista para captar la voluntad, el buen deseo del escritor, del lector? Yo te voy a leer esto, por ejemplo. A la mierda del señor arzobispo. El improperio estremeció los cimientos de la ciudad. Dio origen a consejas que no fue fácil desmentir y quedó incorporado al habla popular con aires de zarzuela. A la mierda el señor obispo. Consciente de que había rebasado la línea, ella se anticipó a la reacción que esperaba del esposo y lo amenazó con mudarse sola a la antigua casa de su padre, que todavía era suya, aunque estaba alquilada para oficinas públicas. No era una bravata, quería irse de veras, sin importarle el escándalo social, y el marido se dio cuenta a tiempo. ¿Cómo capta en este trozo la buena voluntad del lector García Márquez? Explica que una frase terrible como a la mierda del señor obispo pasó a la historia del pueblo, de la ciudad, que todo el mundo quedó con esa frase, porque dio a entender una profunda ira. Entonces, el lector quiere saber qué ocurrió con eso. Y él va desmenuzando eso poco a poco y va tratando de encontrarle para el lector una explicación a semejante improperio. Y le ofrece una explicación. La explicación de ella, de la mujer en cuestión. No sé si me explico. Eso es captar la benevolencia del lector, hacer que el lector tenga una buena disposición hacia lo que está leyendo. Por ejemplo, vamos a ver en cualquier página. Por esos días vino un fotógrafo belga que instaló su estudio en los altos del portal de los escribanos, y todo el que tuvo con qué pagarlo aprovechó la ocasión para hacerse un retrato. Fermina e Hildebranda fueron de las primeras. Vaciaron el ropero de Fermina Sánchez, se repartieron las ropas más vistosas, las sombrillas, los zapatos de fiesta, los sombreros, y se vistieron de damas del medio siglo. Gala Plácida les ayudó a ceñirse los corsés, las enseñó a moverse dentro de los armazones de alambre de los miriñaques, a calzarse los guantes, a abotonarse los botines de tacones altos. Es decir, trata de que el lector le tenga simpatía a las clientas del fotógrafo, las nuevas clientes que tiene ella, las mujeres que van a sacarse las fotos. ¿Cómo? Mostrando lo que hacen para vestirse. No se puede leer si no hay una tentativa por parte del escritor de captar la benevolencia. Y eso lo saben muy bien los poetas, porque nadie puede leer un poema si no hay intención de captar la benevolencia del tipo que está leyendo. Y eso lo toman los novelistas, lo toman de la poesía. Y es la retórica que se llama captatio benevolentia, se llama en latín. Captar la benevolencia es el primer paso de la retórica.
Si consigue eso, ya consigue el resto. No consigue eso, fracasó en todo. No sé si me estoy dando a entender. Eso significa seguir la retórica. La verdadera retórica, la que vale la pena. La otra, la que es llenar nomás las páginas en blanco con cualquier macana, no vale la pena. ¿Vale? Porque retórica también se llama lo que no vale nada. Es propio del idioma, ¿no? Tiene dos acepciones la palabra. Interesante. Interesante, ¿eh? Interesante. ¿Cómo consigue un autor captar la benevolencia? Es muy astuto lo que está haciendo. Tiene que encontrar el camino que le va a permitir presentar un poco de simpatía hacia los personajes que él está narrando. De admiración también, por ejemplo, en el caso de Robabasto es admiración. Ahí el que talla, ¿se acuerdan ustedes del tallador de las imágenes, verdad? Sí. Admiración despierta, no es que simpatía, despierta admiración. Se le admira a él. Entonces con mayor razón todavía se capta la simpatía del lector. ¿Verdad? Ahora, cuando usted tiene una novela donde todos son antihéroes, como La Babosa, por ejemplo, donde no hay un solo héroe, todos están frustrados, están todos frustrados. Nadie es simpático, toditos son antipáticos, y sin embargo se deja leer la novela con mucho interés. ¿Dónde está el resultado? El resultado está en el realismo del autor. El realismo de Babosa, de Casaxia, es un realismo que se aparta de la retórica y solamente toma un aspecto de la retórica tradicional que se llama la diatriba, que es escribir en contra. Escribir en contra de una sociedad, escribir en contra de un personaje y escribir en contra de las acciones del personaje. Ahí tiene la Babosa, donde sigue a la retórica como un poeta antiguo, en el sentido de que sigue la diatriba. La diatriba. No vale nada los personajes. No valen. No vale el pseudo escritor, no vale el pseudo cura, no vale la esposa guaú, no vale nadie. En la segunda página de la Babosa, o en la tercera, según la edición, hay una parte donde dice el coiguá del campo. Viene al anuncio, el joven. ¿Y qué tiene la ciudad para ofrecerle? El Colegio Nacional, el Colegio Militar y el Seminario de Cura. Esos son los tres caminos que le ofrecen al pobre hombre joven que viene del campo. No le ofrecen nada bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Es una ciudad que ya está frustrada de entrada. Entonces es la diatriba, está contra la sociedad, está contra el personaje, está en contra de todo. Por eso lo admiran muchísimo. A Casaxia lo consideran el padre de la novela paraguaya, el padre de la novela, de muchas novelas latinoamericanas. Pinta la realidad de una sociedad. Pinta la realidad de una sociedad. Pinta la realidad que no es visible de una sociedad, que está taponada, está tapada, está cubierta. Él devela, él le quita el velo a la sociedad y la muestra. La muestra. Con todos sus antivalores. Con todos sus antivalores. Es una novela de antivalores. No hay nada que valga ahí. Todo es un antivalor. Pero acá hay cosas que valen. Hay un amor que vale 50 años de espera, por ejemplo. Y ese vuelo fantástico que tiene al final la novela también es muy interesante. Cuando ellos deciden embarcarse en un viaje sin fin. O sea,
un viaje interminable donde él trata de Sí. reconquistar ese amor. Reconquistar se llama En busca del tiempo perdido. En busca del tiempo perdido, sí. Exactamente. Y con esa bandera amarilla, como diciendo que hay cólera en el barco y Yo quería continúan. decirle a ustedes dos, no vino todavía nuestro amigo que está en San Bernardino, supongo Mario, ¿verdad? Mario, yo le envié el mensaje, no sé qué le está pasando, ya. Avisarle lo siguiente a Mario. Nosotros seguimos el jueves. El próximo jueves, sí. Seguimos todavía todo el mes de diciembre. Nosotros estamos todavía en el mes de diciembre. El 1 de enero, desde el 1 de enero hasta el 15 de enero, paramos. Y regresamos exactamente igual que ahora, el 15 de enero. El primer jueves. ¿Está claro? Genial, genial. Está clarísimo. Buenísimo. Porque Buenísimo. yo hablé con Clotilde y ella me dijo que del 1 al 15 está cerrado todo en la manzana. Sí, sí. ¿Sabía vos? Perfectamente. ¿Sabía eso? Hacer, sí, sí. Hasta el momento no hay ni una resolución, pero se habla de eso. Ya está hecho, ella ya sabe, ¿verdad? Jacob, una consulta, ¿y se puede hacer más invitaciones para que la gente Se puede hacer todas las invitaciones que quiera y yo les pido, tanto a vos, Alberto, como a José, como a Mario, y por supuesto a Víctor, y a Iván, si es que quiere, inviten a todo el mundo a entrar. Creo que José tenía unos amigos, ¿verdad, José? Creo que vos hablaste de alguien que quería entrar, también quería participar del taller. Una amiga. Sí, le llegué a comentar, pero no se concretó nada porque vos me dijiste que iba a ser por remesas, ¿verdad? Entonces, sí, por el no le llegué a cupo. invitar. Sí. Aquí esperaríamos hasta fin de mes y en todo caso en enero hacíamos las invitaciones. El 15 de enero puede entrar perfectamente. Puede entrar, sí. Entonces ya, agendarle nomás ya para entonces, para que entre después. Para el 15 de enero y ya está. Sí. Porque ahora ya no tiene sentido porque quedan 2 o 3 clases nomás, ¿verdad? Claro. Pero después, el 15 de enero ya comienza de nuevo, y lo que comienza de nuevo en este segundo ciclo, todo lo que es el primer ciclo, porque vamos a seguir todavía con el libro de García Márquez, ¿verdad? En este mes de diciembre. Después vamos a comenzar por los fundamentos de la literatura a partir de lo que vos habías dicho en un momento. Lo que ustedes quieren hacer. Las ideas también que ustedes quieren hacer, le vamos a dar un lugar a eso también. Genial. Van a entrar las ideas de ustedes también en la discusión que vamos a tener. Maravilla. Muy bien. Sí. Y yo voy a poner una parte de prosa y una parte de poesía. Ahí va a entrar una parte de poesía porque ahora ya tienen un fundamento de la prosa. Ese fundamento ya les va a permitir comprender mejor lo que se hace en poesía. Y lo que se hace en poesía les va a permitir comprender mejor lo que vimos después en la prosa. Muy bien. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan por ahí? ¿Todo bien? Bien, bien. Muy bien, por suerte. Sí. Yo creo que ya estamos. Estamos llegando, ya está la Navidad ahí a un paso. Estamos llegando. Entonces, el próximo jueves nos encontramos. Nos encontramos nuevamente. Y el próximo jueves seguimos con esto. Yo tengo pensado para el próximo jueves justamente el segundo capítulo de Captar la Benevolencia. ¿Qué se hace cuando ya se captó la benevolencia? ¿A dónde se lo lleva al lector? Espectacular. Y siempre se lo lleva al mismo punto. Por eso en 408 páginas siempre hay un retorno al comienzo. Vos podés abrir en cualquier lugar, siempre estás regresando. La novela es, en esta novela, ¿verdad? Es una rueda. Y en un punto de la rueda vuelve otra vez al punto del comienzo. Entonces, no importa dónde lo agarra,
al primer punto. Siempre vuelve. Siempre va a aparecer ahí. Acá va a aparecer 50 años de espera, que no cualquiera tiene. Como decía Borges, la idea del eterno, o Nietzsche, la idea del eterno retorno. La idea del eterno retorno. Así mismo. Así es. Bueno, si ustedes me permiten, nos separamos ya y volvemos el jueves. Bien. Nos encontramos el jueves. Que pasen bien. Chao, chao. Pasen bien, José. Un gran abrazo. Un gran abrazo para ustedes. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.